Buenas, yo voy a hablar sobre Padre Rico, Padre Pobre. Este libro trata de Robert y su amigo Mike. Robert tiene un papá pobre, Mike un papá rico. Robert quería ser rico porque veía que su papá, aunque tenía una profesión, siempre estaba endeudado. Y el papá de Mike, al contrario, era rico y pues no pagaba, no tenía deudas. Entonces, Robert y Mike le dijeron a su papá pobre, Robert dijo a su papá pobre que quería ser rico. Dijo, tú vas a sacar buenas calificaciones y tú vas a ser rico y vas a tener un trabajo estable. O pregunta al papá de Mike cómo le hacen. Ok, y Mike y Robert le dijo a Mike que quiere hablar con su papá. Habló, dijo, ok. Se pusieron de acuerdo y papá de Mike les ofreció a Mike y a Robert una oportunidad de trabajar con él. Y él le prometió que le iba a enseñar. A cambio, Mike y Robert tenían que trabajar todos los sábados 3 horas y cada hora iba a haber 10 centavos. En ese entonces 10 centavos decían que era mucho. Pero al final del día estaba indeciso Robert porque se iba a perder muchas cosas. Entonces la pensó, dijo, acepta, y dijo, ¿acepta sí o no? Y sin pensarlo, aceptaron. Pasando el tiempo, Robert no le gustó. Sintió que ese trabajo era un robo. Entonces, Robert le dijo a Mike que quiere renunciar. Y Mike le dijo a su papá. Y Mike dijo, ok, tráeme a Robert, él está listo. Sabía lo que iba a pasar. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Le reclamó y el papá de Mike se está riendo. Le reclamó, se está riendo. Hasta dijo, sonas como uno de mis trabajadores que voy a despedir. Que solo despedir. Y se enojó. Y al final del día, el papá de Mike le dijo a Robert que ese era su objetivo. Que no ve que él está aprendiendo lo que mucha gente adulta está pasando. Y eso pues no... Y eso a Robert no le gustaba. Pero entonces, ok, siguió con el trabajo, le dio una oportunidad. Pasando el tiempo, el papá de Mike le ofreció un aumento de sueldo. Primero empezó con $1. Y Robert dice, $1. Pero no aceptó, se quedó pensando. El papá de Mike subió a 2, se quedó pensando. A 3, se quedó pensando. A 4, se quedó pensando. Hasta que llegó a 5. Y Robert resistió. Y se sorprendió. Entonces lo dejó así. Ok. Lo dejó así. Pero después, cuando Mike y Robert se asociaron, en la tienda había unas libretas. Se pusieron de acuerdo con el proveedor y dijeron, no la pueden vender, pero la pueden tener. Ok, no vinieron, hicieron su propia biblioteca. Rentaban las libretas a 10 centavos. Contrataban a la hermana de Mike por $1 a la semana. En una semana se juntaban 9.50 $. Y eso le generaba un ingreso. Ahí Mike y Robert entendieron cómo generar un ingreso de otra manera. Ahí donde todos explotó su mente. Pero a las semanas tuvieron que cerrar por una pelea que hubo. Pero pasando el tiempo, el papá rico le explicó a Robert que él ocupa cuidar su activo. Porque no todo porque un activo es comprar pero para que crezca. Porque el papá pobre confundía que si compras una casa es un activo, pero es un pasivo. Porque gastas mucho, gastas el seguro, gastas el mantenimiento, gastas muchas cosas. Y ocupas, un ejemplo, compras una casa, pero la rentas, ese es un activo.
porque estás rentando. Entonces, y papá, ese era el pensamiento del papá pobre. El papá rico pensaba que ocupas comprar más activos para que no tengas pasivos. Y eso era bueno. Entonces pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y Robert, ya como en la prepa, fue el dueño de McDonald's. Diciendo que Robert llamó al dueño de McDonald's y les dijo, y Robert le dijo al dueño de McDonald's que si podía juntarse para hablar, y dijo, ok, sí, podemos hablar. Pues dijo, ¿ustedes a qué se dedican? No, ¿usted a qué se dedican? A la venta de hamburguesas, ¿verdad? No, ese no es mi función. Yo soy de bienes raíces. Y dice que el punto del McDonald's, su punto más fuerte, son los lugares que en donde más se venden. No es la venta de hamburguesas, son los lugares, porque es donde ellos más generan dinero, porque ellos rentan el lugar y ahí es donde ponen hamburguesía y ellos venden. Y se quedó pensando. Pues al final vieron que es bueno estudiar contabilidad, porque la contabilidad está en todo. Aunque tú estés, aunque una persona trabaje, un trabajo es una solución a corto plazo, pero al final vas a tener problemas. Lo que el libro quiere decir es que tú ocupas ser tu propio emprendedor, tu propio dueño, porque al final del día ocupas estar centradamente en lo que haces, sin necesidad de depender de otras cosas. Tú ocupas tener otros ingresos, no solamente, porque tengo un trabajo, de ahí soy, de ahí me sostengo. No, tú tienes que buscar otras cosas. Y eso es lo que me llamó mucha atención de este libro, que te dice que no hay que conformarse con poco, tienes que buscar más, tienes que estar todo el tiempo en movimiento, no estoy aquí, estoy en este trabajo y ya es mi lugar que estoy cómodo. No, tú tienes que hacer tu propio emprendedor, tu propio dueño, porque si tú eres trabajador, tú dependes de otras personas. El dinero que te dan es un salario que tú puedes ser más que un trabajador. Tú puedes hacer otras cosas. Y es lo que entendí de este libro. La verdad me interesó mucho. Y la verdad lo voy a volver a leer porque la verdad demasiado me interesó.